Bueno, hombre, yo no creo que detrás de los que apoyan a Trump haya habido esa preocupación tan sofisticada que dices tú de vivir a crédito. Yo creo que es algo mucho más primario y mucho más peligroso, que es el sentimiento de aislacionismo, de proteccionismo, de miedo a la globalización, de miedo a lo extranjero, el mensaje de que el inmigrante es una amenaza y que la forma de crecer consiste en cerrar las fronteras, poner aranceles y restringir el comercio exterior. Una de las grandes catástrofes de la Gran Depresión es que el proteccionismo lo que hizo es extender el efecto multiplicador de la Gran Depresión en los años 30. Y la gran ventaja de esta recesión que hemos vivido estos años era que no había tenido esa secuela de proteccionismo. A mí me preocupa muchísimo no el fuego de artificio de la campaña de Trump, del muro en México y todo eso. A mí lo que me preocupa es que dé por finiquitado el acuerdo transatlántico y que no termine de ratificar el Tratado Transpacífico, que de alguna forma significa abandonar el mercado asiático y dejar a China como la gran potencia de la zona sin rival. Esa deriva de neoproteccionismo es muy peligrosa. Y ese ensimismarse en sí mismo y cerrar las fronteras y rechazar lo exterior es básicamente miedo a la globalización. En la globalización es cierto que hay ganadores y perdedores. El votante del Brexit y el votante de Trump, en un porcentaje, no todo, es gente que tiene dificultades por falta de formación, básicamente, en adaptarse a la globalización. Entonces, bueno, el objetivo es reinventarse. Es lo que decía Schumpeter, la destrucción creadora. La globalización deslocaliza empresas, pero crea oportunidades en otras áreas. Y la experiencia española, a lo largo de los últimos 60 o 70 años de historia, es que los grandes saltos de crecimiento y de reducción de desigualdades se han producido precisamente en las épocas de liberalización. En los años 60, después del plan de estabilización del año 59, con la entrada de España en la Unión Europea y con la entrada de España en el euro. Es decir, si hay un país en el mundo que es un ejemplo de las ventajas de la liberalización, es España. Y el peligro, y a mí lo que me da mucho miedo, es que en el mundo estamos viviendo una deriva a cerrarnos dentro de las propias fronteras, y eso es muy peligroso. Bueno, yo quería comentar dos o tres cosas. Primero, me sorprende la fe ciega en la devaluación como cúralo todo mágico, ¿no? O sea, la devaluación arregla un problema transitorio y no resuelve las causas de los problemas. Y como decía antes, si la devaluación fuera la panacea, ya sabemos cuáles serían las potencias mundiales, ¿no? Lo de hacer 2 euros o dos núcleos, porque lo de los 2 euros supongo que es una metáfora, no creo que esté hablando de que haya 2 monedas, ¿no? Si dice eso textualmente me alarmaría mucho, porque es que, claro, la alternativa sería, ¿por qué 2 euros? ¿Por qué no 27? Que es lo que había antes, ¿no? Bueno, para criticar y para juzgar cómo evoluciona la integración europea hay que intentar ser justos. Somos 28 países. Poner de acuerdo a 28 países no es fácil, cuando los problemas, además, son per se difíciles. Y es que la Europa que queremos nosotros es en fin, estoy hablando en términos muy globales, es una Europa integrada, pero no una Europa uniforme. Nosotros queremos una Europa de 27 o 28 países que tengan su personalidad y su autonomía y su margen de discrecionalidad y de soberanía. Es decir, no somos los Estados Unidos. No somos ni siquiera un Estado federal. Entonces, ponernos de acuerdo 28, sabiendo que queremos seguir siendo 28 y que de alguna forma nunca habrá una Europa absolutamente uniforme, porque es que no la queremos una Europa diversa y rica, es muy complicado. Y entonces, evidentemente, que Francia y Alemania tienen una visión de las cosas distinta de la que tenga Grecia o la que tenga Italia o la que tenga Polonia. Bueno, eso es un hándicap para hacer progresos comunes, pero también es la grandeza de Europa. Entonces, yo no voy a defender a Alemania ni a la señora Merkel, porque ni es mi misión, ni ella se defiende muy bien solita, pero no es justo plantear esa imagen de una Alemania insolidaria y feroz que está aplastando a los pueblos del sur. Alemania ha sido contribuyente neto desde el principio de la Unión Europea. Ha dedicado miles de millones de euros a los fondos estructurales y a los fondos de cohesión. Entonces, Europa tiene como una de sus patas principales la solidaridad.
Entonces, yo coincido con Joaquín, y además lo hemos dicho, yo lo he dicho en público muchas veces, evidentemente la austeridad como valor absoluto inmediato no es una buena cosa. La austeridad tiene que tener en cuenta, bueno, primero hay que ver lo que es austeridad. Una cosa es austeridad, que es un término muy vago, y otra cosa es buscar la consolidación fiscal como objetivo, lo cual es bastante razonable. Es decir, un país no puede tener déficit elevado de forma indefinida. Eso no puede ser. Hay que buscar un cierto equilibrio de las cuentas públicas. Y eso tiene que ser gradual porque hay que crecer. No y hay que puede crear tener déficit empleo. exterior indefinido. No, pero es que ahora no lo tenemos. Ahora no, pero lo Hemos hemos pasado tenido, por de eso. menos 10% del PIB a más 1,5 o 2. Pero En ese momento plantear la España tiene austeridad solo en el superávit. sector público no es el tema, porque el Con el problema euro, está en por el cierto, déficit O sea, en el sector teníamos antes exterior. déficit con el euro y ahora tenemos superávit con el euro.